Tenemos tanto potencial, tanto que aportar. Pero desperdiciamos nuestros dones, nuestra inteligencia. Nuestra ciega búsqueda por la tecnología solo nos llevó más rápido a nuestra destrucción. Nuestro mundo está agonizando, pero la vida debe continuar. En el año 2005, esta personita tan coqueta llamada Shane Acker crearía un cortometraje llamado 9, cortometraje que fue nominado a los premios Oscar, los cuales no ganó, pero gracias a ellos logró conseguir visibilidad, la que le llevó a que ese cortometraje se volviera una película que fue estrenada en el 9 de septiembre del 2009. La película no tuvo mucho éxito, monetariamente hablando, claro, pero las personas que la vieron en su época y las que la vimos mediante la piratería, a punta de DVD, como fue mi caso, quedamos completamente marcados por toda la historia y ambientación que presentaba el filme. Una película llena de terror, acción y buscando concientizar sobre el uso de la tecnología, pero también algo mucho más importante, el riesgo de la avaricia y el miedo. Pónganse cómodos porque hoy haremos un pequeño resumen y análisis sobre la película llamada 9. La luz está en rojo, el espectáculo ha comenzado. Con esa peculiar introducción da inicio a la película. Tras ello vemos a 9, el protagonista de esta historia, despertando después de haberse metido tremenda cachetada contra el suelo, pero apenas levantarse, algo llama su atención, el talismán de la introducción. Tras agarrarlo, 9 le echaría un vistazo al suelo, viendo allí el cadáver de su creador. Se asustaría y examinaría a su alrededor, para asegurarse de que fuera seguro, y en eso, decide acercarse a abrir la ventana, que estaba siendo empujada por el viento. Dentro de esas ruinas, 9 alcanza a ver movimiento e intenta hablarle a aquello que se está moviendo, pero se percata de que es incapaz de hablar. Sin más remedio, guarda el objeto con el que se despertó y decide buscar aquello que se movía a lo lejos, presenciando cosas horrorosas por el camino, pero logrando encontrarse con esa figura, que resultó ser otro muñeco igual que él, llamado 2, el cual, al ver a 9, lo primero que dice es: Sí, no abandoné la esperanza. Mientras 2 apreciaba la maravilla de materiales con los que estaba hecho 9, se percataría de la incapacidad de hablar de este, así que irían a otro lugar donde le quitaría la caja de voz a un bebé de juguete para ponérsela a 9, logrando que este pudiera hablar. ¿Amigo? Aguarda un segundo. Amigo. Al parecer ya está. Amigo. 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 Después de eso, 2 vería el objeto con el que había despertado 9, poniéndose muy contento y diciendo que él no deja de dibujar eso. Pero esa felicidad se vería interrumpida por un sonido misterioso que escucharía 9, preguntando si estaban solos. A lo que 2 responde que no, que había más muñecos como ellos, pero aquel sonido se volvería a ser presente, y esta vez mucho más fuerte, por lo que 2 entendería a qué venía la pregunta de 9, y de inmediato le ordenaría que se escondiera. ¡En la lata! ¡Entra! Esa escena sinceramente fue un trauma en mi niñez. 2 intentó pelear contra la criatura para proteger a 9, pero esta lo agarraría entre sus dientes y se lo llevaría hacia la estructura que parecía ser una fábrica, junto con el talismán, para el cual la criatura tenía una parte extrañamente dedicada a ese artefacto. 9 vagaría por las calles, pero acabaría por desmayarse por una herida que había sufrido al esconderse de la criatura. Pero por fortuna, otro muñeco lo encuentra. Tranquilo. Ok, ¿qué onda? ¿Cómo te le vas a acercar a alguien con unas tijeras así? O sea, entiendo que le ibas a cortar el hilo donde le cosiste la herida, pero no hace falta moverte con tanta violencia.
El muñeco que casi le corta la cabeza a 9 al intentar ayudarlo es 5, el cual parece ser bastante cercano a 2, por lo que cuando 9 le dice que estaba con él, 5 empieza a hacerle preguntas. Pero antes de que 9 pudiera responderlas, aparece otro muñeco que le reprocharía a 5 estarle escondiendo cosas, y al enterarse de que había encontrado a 9 en las ruinas, lo regaña por haber ido a una zona tan peligrosa. Ese muñeco era 1. 8 sería otro muñeco que entraría detrás de él, y ya con él allí, 1 invitaría a 9 a la zona más alta de la catedral, donde le contaría su historia, todo lo que ocurrió y lo que los llevó a estar como están ahora, narrándonos cómo, cuando ellos despertaron, buscaban y encontraban a otros muñecos, todo mientras las máquinas y los humanos se enfrentaban. En medio de esa guerra se puede ver cómo las máquinas no solo acababan con los humanos, sino también con otras formas de vida. Y también fue allí donde 5 había perdido uno de sus ojos. Todos se escondieron y la guerra acabó eventualmente. Pero había algo que sobrevivió. La bestia. Porque tengo la fuerza para resistirme al destino. Perdón, tenía que hacer referencia al gameplay de Silksong. Y ya que están viendo esto, si les gustan los gameplays, pueden ir a ver el gameplay de Silksong. Esto no estaba en el guión. 9 le pregunta a 1 qué motiva a la bestia a cazarlos, pero 1 solo responde que nada de eso importa y solo deben protegerse. Eso mientras tacha el número de 2 en el calendario, donde podemos ver que 3, 4 y 7 también están tachados. 1 decidiría enviar a 5 y 9 a la torre de vigilancia. Mientras ellos se van, podemos observar a otro muñeco, 6, el cual no para de dibujar los símbolos del talismán. Ya en la torre de vigilancia, 5 y 9 se decidirían por ignorar las órdenes de 1 e irían a buscar a 2 a la fábrica. Allí lo encontrarían encerrado, pero también verían a la bestia, la cual estaba a punto de poner el talismán en algo. Pero al escuchar ruidos sospechosos se detendría. Los muñecos serían atrapados intentando escapar, pero la bestia no se los permitiría. Un muñeco desconocido, aprovechando que la bestia estaba distraída, aprovecharía para atacarla y con unos espléndidos movimientos, acabando con su vida. Este misterioso muñeco resultó ser 7, uno de los muñecos que 1 había considerado muertos. Juntos celebran el fin del miedo con el fallecimiento de la bestia, pero el talismán que se había llevado llamaría la atención de 9 otra vez, percatándose de que había un lugar donde encajaba perfectamente, y su curiosidad lo llevó a ponerlo allí. 2 intentó detenerlo, pero era muy tarde. Aquel objeto que encajaba tan perfectamente allí despertó algo. Los muñecos logran escapar y si bien se enojaron con 9 por lo que había hecho, este estaba igual de desconcertado que ellos, por lo que lo dejaron en paz. Preocupados por lo que haría esa máquina, fueron a buscar respuestas. Aquellas respuestas las tenían los últimos muñecos que habían sido considerados muertos por 1, 3 y 4. A este punto ya es claro que ningún muñeco había muerto, sino que solo se habían separado de 1 por su excesivo control. Aunque ahora mismo sí hay uno que está muerto. 3 y 4 se comunicaban mediante luces en los ojos, mismas con las que proyectarían unos videos que explicaban el origen de la cosa que habían despertado. Dicho video mostraba que la máquina fue creada para ayudar con propósitos militares, creando máquinas para la guerra, supuestamente en busca de paz. Pero no pasaría mucho hasta que las máquinas se rebelaran contra sus dueños, y también que el científico que las había creado, por alguna razón, fue considerado enemigo por parte del Estado. Eso les ayudaba a entender mejor la situación, pero sabían sin entender el significado del talismán que había despertado con 9, y mismo objeto que había despertado a la máquina. Por lo que 9 y 5 regresarían a la catedral de 1 para tratar de encontrar alguna respuesta en los dibujos de 6, pero serían atrapados por 8 y llevados con 1, quien les daría una reprimenda por su mal comportamiento, e incluso silenciando a 6 cuando este quiso decirle algo sobre los símbolos. 9 retaría a 1, diciéndole que era un cobarde. 1 confrontaría a 9 directamente, le diría que desde que él apareció todo ha sido un desastre, que estaban siendo llevados a la ruina, y 9 respondería que 1 es guiado únicamente por el miedo. Antes de que pudieran seguir insultándose, se percatarían de que algo los estaba acechando, y 1 diría: muchas veces el miedo es la respuesta apropiada.
Aquella bestia voladora habría sido creada por la máquina para atrapar a los muñecos, por lo que iniciaría una persecución, de la cual no saldrían muy bien parados. Por fortuna, apareció 7, la que acabó con la bestia anterior y que también acabaría con ¿o no? Debo intentarlo otra vez. Si bien la situación fue bastante mala, trabajando juntos lograron acabar con la bestia alada. Después de la acción, todos irían al refugio de 7, mientras uno veía cómo su sagrada catedral ardía en llamas. Y también 6, viendo cómo sus dibujos pasaron a convertirse solo en cenizas. Otra máquina los vería irse mientras se llevaba un trozo de la bestia alada, llevándoselo con la máquina, la cual no parecía muy contenta. Pensaba crear otra, pero esta vez utilizaría algo más conveniente. Ya en el refugio de 7, uno mandaría a 8 a vigilar, mientras uno se iba a buscar un refugio más seguro. Ya afuera, 8 examinaría a su alrededor, y al no ver nada, empezaría a drogarse con un imán. 9 y los demás acompañarían a 3 y 4, que habían encontrado información sobre el objeto con el que 9 despertó a la máquina, entendiendo que una persona, de alguna forma, había dado su vida para crear a los muñecos. 9 le preguntaría a 6 qué eran exactamente, pero este solo se limitaba a decir la fuente, vuelve a la fuente, la habitación en la que había despertado a 9, aunque uno los volvería a interrumpir, llamando a lo que estaban haciendo ciencia oscura. Les volvería a dar una reprimenda a todos por estar buscando constantemente, igual que 2. 9 entendería que fue uno quien desterró a 9 para que muriera, y así dejara de haber alguien que los expusiera al peligro. A veces uno debe sacrificarse por el bien de muchos. ¡Eres un cobarde! 7. 7 acabaría sin lastimarlo. Uno se retiraría nuevamente. Mientras todo eso ocurría, 8 escucharía algo en la oscuridad y se acercaría a revisar. Solo ante un mundo gigante, en medio de la oscuridad, 8 vería a 2. Estaba confundido, pero antes de que pudiera usar, aunque sea una de sus neuronas, sería hipnotizado por las luces parpadeantes. 1 sería el siguiente en toparse con su antiguo compañero. Y me veo en la necesidad de dejar esta escena sin comentar absolutamente nada. No, es imposible, no. No. ¡No lo mires a los ojos! Pero por fortuna, llegaría a 7 a acarrear a la máquina aterradora como siempre. Pero otra vez la vuelven a agarrar. Estando a punto de ser cortada por la costurera, 5 se liberaría del trance, atacando a esa máquina, logrando evitar la pérdida de 7. Pero la costurera acabaría huyendo, tanto con ella como con 8, hacia la fábrica. Los muñecos decidirían hacer una pequeña y honorable despedida a 2, para después dirigirse hacia la fábrica para intentar salvar a sus compañeros. 9 entraría, pero cuando llegó, ya era demasiado tarde para 8. La máquina que tenía enfrente suyo se llevaría su alma, al igual que hizo con 2. El próximo muñeco sería 7, pero 9 le tendería una trampa a la costurera, creando un muñeco falso conectado a unos engranajes. La costurera se hiló con ese muñeco, y a causa de los engranajes que estaban conectados al muñeco, acabaría siendo aplastada. Al menos uno de los muñecos había sido salvado. Mientras tanto, 5 y 2 estaban preparando un barril de combustible para explotar la fábrica. 9 y 7 lograrían huir de la máquina, y los demás activarían la bomba. Con todos fuera, el barril caería, encendería en llamas todo el aceite derramado dentro de la fábrica, lo que llevó a la explosión de esta. Tras esa caótica secuencia de sucesos, los muñecos restantes se dedicarían a disfrutar de su paz, salvo uno que estaba mirando la fábrica en llamas, como si se lamentara, pues sus acciones de protección nunca jamás habrían hecho que llegaran a un resultado así, en el que pudieran dejar de tener miedo. En eso, a 5 se le cae un disco, y se dirige a recogerlo. ¡La máquina! ¡Oigan todos! ¡La máquina! ¡Escóndanse! ¡Corran! ¡No!
6 se percataría de algo que los demás no. Sus almas parecían estar atrapadas dentro de la máquina. Todos huirían y tendrían la bendición de que la máquina esté cerca de caerse del puente que se derrumbó. 6 le rogaría a 9 que no la destruyan, porque los demás estaban atrapados dentro, y en eso él también sería capturado. Las últimas palabras de 6 fueron las que ha estado diciendo a 9 todo el tiempo: que regresara a la fuente, la habitación donde habían despertado. Esa situación tan crítica donde habían vuelto a perder a 2 de sus amigos, 1, 7, 3 y 4, decidirían que debían destruirla, pero 9 elegiría lo que le estuvo diciendo 6, separándose del grupo. 9 habría logrado regresar donde despertó, donde pudo ver varios papeles con información sobre la máquina, y 9, pero más importante aún, una cajita que tenía la etiqueta 9. Abriría esa cajita, la cual activaría un mecanismo que empezó a proyectar un video que había grabado el científico. Era una gran promesa, mi gran máquina. Se suponía que debía ser un instrumento de progreso, de creación. Ese fue el acuerdo que no honró nuestro canciller. Sin embargo, la culpa no solo es suya, ya que la máquina nació puramente de mi intelecto, el cual, ahora lo sé, no fue suficiente. Mi creación tenía inevitables fallas y de hecho riesgos, ya que no tenía un alma humana y podría ser fácilmente corrompida por aquellos que la controlaran. Es por eso que inventé a cada uno de ustedes. Son lo único que subsiste de la humanidad. Ustedes son todos los pedazos de mi alma. Ustedes y este aparato protegerán el futuro. Míralo de cerca y no olvides lo que ves. Todo claro y teniendo esa misteriosa secuencia que le fue entregada por su creador, 9 volvería con los otros muñecos, quienes estaban intentando destruir la máquina, la cual por alguna razón ni se inmutó pese a haber recibido el cañonazo más duro de su vida en toda la cara. ¿Qué opinan? ¿La máquina versus Goku? ¿Quién gana? Los muñecos lograrían esconderse por un tiempo, donde 9 les explicaría que podían usar el talismán en contra de la máquina, pero que para ello debían quitárselo. Pero sin tiempo para charlar mucho más, la máquina los encontraría y provocaría una explosión con su lanzallamas, que a su vez hizo que un conjunto de balas se dispararan. Todos salieron volando, y uno, en particular, había quedado muy herido. 9 se levantaría e iría frente a la máquina, ofreciéndose voluntariamente, para así darle la oportunidad a sus compañeros de quitarle el talismán. No nos dejaron nada. Nada. ¿Por qué tendríamos que reparar sus daños? A veces uno debe sacrificarse. Al final fue uno quien se sacrificó, y sin perder el tiempo, 9 sacaría el talismán, poniendo la secuencia de símbolos en el mismo, y apuntándole a la máquina, succionando toda la energía de esta, hasta que no le quedó nada. Finalmente la tragedia había terminado de verdad, pero aún quedaba algo por hacer. 3, 4, 7 y 9 harían un pequeño entierro para sus compañeros caídos, y con una mínima esperanza de haberlos salvado, 9 volvería a introducir la secuencia de los símbolos. Y esta vez, el talismán respondería de forma diferente, quizás por no tener un objetivo al cual succionarle almas, y liberaría la esencia, las almas de los muñecos. Uno también saldría de allí y reconocería todo el esfuerzo de 9. Tras ello, cada muñeco fantasma, parados en sus tumbas, empezarían a elevarse al cielo, provocando rayos verdes en las nubes, que a su vez iniciaron lluvia. Con ese suceso, la película se ve por terminada, con 9 diciendo: este mundo ahora es nuestro, es lo que hagamos de él, mientras se nos muestran esas gotas de lluvia con fragmentos microscópicos de las almas de los muñecos. Acabamos el resumen. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Les gustó? ¿Les gustó? ¡Sí! ¡Estuvo increíble! Ay, calla, no digas más que me voy a sonrojar. Pero esperaba que hubiera un poco más de esquizofrenia, como cuando hiciste el de los
Calla, no les traigas malos recuerdos. Pero yo... Además, era necesario, porque imagina que esa personita que está viendo el video no ha visto la película. Pues así no tiene que vérsela para poder entender lo que voy a decir ahorita. Aunque si la quieres ver, puedes vértela, la buscas por ahí en algún lado. ¡Hora del análisis! El ritmo del video acaba de cambiar por completo, perdón. Si yo te preguntara cuál es el personaje más interesante de la película, ¿qué responderías? ¿Ya tienes tu respuesta? Pues error, te equivocas. El personaje más interesante es el científico. Y si dijiste el científico por alguna razón, te debo un dibujo. Solo no abusen, por favor. No empiecen a decir, yo dije el científico. No, ya dije el científico. Si veo mucho, yo dije el científico, no le voy a dibujar a nadie. Es broma, seguramente no le voy a dibujar a nadie, aunque lo diga solo una persona. Empezamos por el hecho de que los muñecos son todos los trozos de su alma, lo cual quizás no sea del todo acertado, pues parece que cada muñeco responde a las emociones particulares ante las situaciones que vivió desde la creación de la máquina. Uno fue el miedo al canciller, el miedo por el que le entregó a la máquina, a pesar de que sabía que no estaba lista. 2 fue la chispa de esperanza, incapaz de abandonar a la máquina y sus errores. El científico buscaría cómo podría arreglar la situación. 3 y 4 fueron esos conocimientos, aquellos que reunió hasta el final de su vida con el propósito de arreglar a la máquina. 5. Quizás al igual que 3 y 4, hace un paralelismo con 2, ya que estos eran bastante cercanos. Y también eran los mejores ingenieros entre los muñecos. Quizás representa cuando esa chispa de esperanza se llevó a cabo e intentó arreglar a la máquina, pero fue en ese mismo momento en el que el Estado lo consideró un enemigo por no obedecerlos. 6 fue su desesperación. Lo único en lo que podía pensar era el talismán, con el que podría arreglar todo y evitar el apocalipsis de las máquinas. Así pues, era lo único en lo que podía pensar, tal cual como 6, que solo se limitaba a dibujar y mencionar la solución. 7 fue otro paso hacia atrás. Fue su fortaleza y un sentido de protección muy grande, seguramente dirigido hacia la familia, basándome en que 3 y 4 tienen comportamiento de niños y 7 los protege. Pero esa protección llevó a 8. Buscar tu protección y esconderte no es algo malo, pero al final fue simplemente eso. Se olvidó por completo de lo que realmente quería hacer y solo se dedicó a proteger sin pensar en absolutamente nada más. Nuevamente, el científico volvió a huir. Pero por fortuna, y finalmente, apareció 9. Nuevamente, al igual que 2, una última voluntad en lo desesperante que estaba siendo la situación. Algo que se podía apreciar en el rostro agotado del científico. 9 venía a ser la última voluntad, un avatar de su deseo más profundo, que la vida continuara. Así como 2 dijo cuando encontró a 9, nunca abandoné la esperanza. 2 fue el comienzo, 9 cuando esa voluntad, esa esperanza se llevó a cabo, siendo probablemente después de haber sentido los sentimientos de 9, que empezó a crear los muñecos. Creo que los muñecos representan más las emociones que vivió durante ese periodo, porque si bien se dice que es su alma, cosa que también es cierta porque 3 y 4 tienen comportamiento de niños, sí que parece más una secuencia de emociones que sintió durante esa época. Y algo muy poético de todo eso es algo que dijo uno en un par de ocasiones. A veces uno debe sacrificarse por el bien de muchos, y en el clímax lo volvió a repetir. A veces uno debe sacrificarse. A veces el miedo debe sacrificarse. Creo que ese siempre fue el verdadero significado de esta película, más que ser simplemente una película de apocalipsis. Y quizás por ello la veía tanto, a pesar de todo el miedo que me daba, porque sentía que me estaba diciendo algo importante. ¿Tienes miedo? Sí. ¿Lo sacrificarás? Sí. ¿Por qué? Por mi bien, nuestro bien. La luz está en azul. El espectáculo ha terminado. Puedes seguir con tu camino.